Muy buenas tardes, apreciados amigos y colegas del Perú y del mundo. Bienvenidos a su programa Ingeniería de Calidad. En esta tarde tenemos una entrevista muy importante. Nos acompaña el doctor Boris Darmon de la empresa Enterprise Darmon. Él es doctor. Voy a dar lectura previa a su background de su trayectoria a nivel internacional. El doctor Boris Darmon es doctor en Psicología Educacional y Tutorial, magíster en Resolución de Conflictos y Mediación, diplomado en Familia con mención en Derechos del Niño Infractor, en Neurociencias aplicado a la Pedagogía, en Psicopedagogía y especialista en Recursos Humanos, 34 años como conferencista internacional y capacitador, trabajando con personas, coach, líder nato, docente universitario en instituciones públicas y privadas, asesor de la Policía Nacional en temas de seguridad, fundador de Helping Hands Foundation, reconocido como Doctor of Social Work Honoris Causa en Los Ángeles Development Church Institute and National Karima Universities of California, USA. Escritor de 10 obras, entre las últimas Padres construyendo hijos de éxito, Mi yo exitoso y Hijo del Quiero Bien, para la prevención del bullying. Como ven, él es una renombrada autoridad en todos los temas que le he nombrado. Y bueno, acá tiene sus últimas publicaciones, Hijos Te Quiero Bien y Sábanas y Poses. Hacemos un corte y regresamos. Bien, doctor Boris Darmon es para el Consejo Departamental de Lima, del TVCIT Lima. Tenerlo acá presente, es un honor para mí tenerlo en este programa tan importante, Ingeniería de Calidad. Bienvenido a su programa, siéntase en casa y iniciamos esta entrevista. ¿Por qué es importante esto de los 7 A's para la calidad humana? En su formación, ¿qué le ha dado esto? Bueno, en realidad nosotros estamos muy interesados en trabajar proyectos en el cual el ser humano pueda desarrollar sus capacidades. Ya venía escribiendo un poderoso y gran líder conocido en el mundo entero, Stephen Covey. Él mencionaba que los seres humanos necesitamos desarrollar ciertos hábitos para poder desarrollar nuestras capacidades. Todo ser humano en sí mismo es una potencia que tiene que desarrollarse para poder desarrollar conceptos humanos. Y en esos conceptos humanos, él desarrolla por lo menos 7 de hábitos los más importantes para que el ser humano pueda trascender de sí mismo hacia los demás y poder ayudar a otras personas a entender que los seres humanos no somos máquinas. Somos seres pensantes, que desarrollamos ciertas capacidades, que mostramos cierto nivel de personalidad y nos proyectamos de esa manera ante los demás. Usted ha nombrado a Stephen Covey. Dígame usted, doctor, ¿cuáles son los 3 hábitos más importantes que explica? Stephen Covey trabaja directamente con los hábitos relacionados con la persona humana. Y una de las cosas que voy a mencionar ahora es que él establece el concepto de los primeros 3 hábitos desde la perspectiva del hombre que nace dependiente. Por ejemplo, te menciono, Oscar, que cuando nosotros nacemos, por ejemplo, nuestros padres no nos dicen, bueno, señor, aquí está su termo, aquí está su leche en polvo, aquí está su agua caliente y prepárese y cámbiese los pañales. Somos seres totalmente dependientes. Pero él dice, si nosotros queremos proyectarnos a los demás, tenemos que desarrollar desde nuestra dependencia 3 principios básicos. Él lo llama de victoria privada. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollo individual para proyectarnos a los demás. El primero de los hábitos, él dice que nosotros tenemos que aprender a ser proactivos. ¿Qué significa eso? Tener un pensamiento para desarrollar las cosas y darle solución. Una persona proactiva es una persona que es inclinada a dar solución a las cosas. Tenemos muchísima gente, incluso en el área profesional, académico o profesional activo, que en vez de ver la solución a los problemas, lo que hacen primeramente es ver los problemas. ¿Y por qué ven de esa manera? Porque por sí mismos no han logrado tener la capacidad de poder resolver las cosas desde su perspectiva personal. El ser humano tiene que, primeramente, dice Stephen Covey, ser una persona con pensamiento proactivo. En segundo lugar, él menciona que nosotros como seres humanos tenemos que empezar siempre nuestras actividades con un objetivo en la mente. Yo no sé si alguna vez te has preguntado tú, ¿no? Que como ser humano, ¿qué voy a hacer hoy? Te levantas en la mañana, ¿qué voy a hacer hoy?
Generalmente cada mañana nos preguntamos qué vamos a hacer. Pero otra cosa distinta es tener un objetivo ya permanentemente en nuestra vida. Saber que cada día yo tengo que hacer algo. Y ese algo tiene que ver conmigo mismo. Por ejemplo, ¿qué voy a lograr hoy en mi vida? ¿Qué voy a lograr hoy en mis actividades personales? ¿Qué voy a lograr hoy en el concepto que tengo de mí mismo? Mucha gente cree que lo que hay que lograr es comprender a los demás. Pero los demás no van a ser comprendidos a menos que yo desarrolle primeramente el objetivo que tengo en mi propia mente, en mi propio corazón. ¿Cuál es la misión, la visión que yo tengo respecto de mí mismo? Él menciona que si tú no tienes un objetivo en tu mente para la vida, sencillamente eres una persona que no puede proyectarte a los demás. En el tercer punto, él menciona el hábito de la priorización. Yo no sé si alguna vez tú has querido hacer las cosas y te has dado cuenta que las has hecho al revés, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te sientes como un poco decepcionado, ¿no? Dice que al único que se le permite considerar héroe y que hace las cosas al revés es al señor Superman, porque él se pone los pantalones y después se pone los calzoncillos, ¿no es cierto? Entonces los seres humanos tenemos que aprender a desarrollar conceptos de priorización. Cada cosa debe tener un sentido prioritario. Tú no puedes hacer las cosas respecto de ti mismo, desarrollar hábitos de ti mismo haciendo las cosas exactamente al revés. Muchos de nosotros incluso hemos querido ser buenas personas yendo a la universidad. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la universidad es el fruto de lo que tú eres. Si bien es cierto, ahí desarrollas capacidades académicas, tú no vas a desarrollar capacidades personales. No le pidas a una palta ser palta porque produce frutos. La palta tiene que ser primeramente una semilla de palta. Si tú la pones en el suelo, tú tendrás entonces un árbol de palta y por supuesto muy pronto flores de paltos y luego frutos de paltos. La priorización o desarrollar primero lo primero, como lo dice Stephen Covey exactamente, es un hábito que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida. Primero, organizar bien nuestro tiempo. Primero, organizar el concepto de quiénes somos nosotros. Primero, para poder entender qué es lo que yo tengo que hacer en la vida. La vida no puede suceder simplemente por suceder. Tenemos que organizarnos. Y él dice, si tú quieres desarrollar un proyecto desde la dependencia hacia la independencia, que es un ideal individual, tienes que desarrollar victoria privada. En primer lugar, tienes que ser proactivo. Segundo, tienes que tener algo en tu mente, que es un objetivo. Y en tercer lugar, tienes que aprender a priorizar. No como una práctica, sino como un pensamiento tuyo, como un hábito tuyo. Porque tú no puedes comenzar a desarrollar independencia si primero no has aprendido a desarrollarlo primero. Doctor Ramón, ¿qué pasa si yo no desarrollo bien estos tres hábitos? Lo que pasa generalmente es que yo trato a los demás de la manera como no me conozco a mí mismo. Si yo no tengo un conocimiento adecuado de mí mismo, como ser humano, mi trato a los demás va a ser simplemente en el área netamente técnico o profesional, ¿no? Trabaja aquí, produce acá, lo otro aquí. Es como, casi como pedirle a una vaca que produzca leche sin darle el alimento adecuado, ¿no? Los seres humanos tenemos que aprender a desarrollar nuestras relaciones con los demás como personas. Y siendo que esta entrevista tiene que ver con el trato en la calidad humana, el mejoramiento en el trato en la calidad humana, necesitamos aprender en primer lugar que nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos trabajamos con otros seres humanos. Incluso cuando trabajamos con bueyes en nuestras haciendas o con caballos, nosotros muchas veces tratábamos a los caballos con mucha mesura, con cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que los caballos se cansan, los caballos tienen capacidades solamente hasta ciertas horas, en las noches no pueden caminar, etcétera, etcétera. No les exigimos más. Lastimosamente, mi querido Oscar, cuando nosotros hablamos con personas, a veces los tratamos no como seres humanos. Los trabajamos, no, tú deberías, tú tienes que, y no necesariamente eso es la realidad. Pero ¿qué es esto? Esta forma de trato no es otra cosa más que la proyección de lo que nosotros mismos no sabemos de nosotros mismos. ¿Tú harías aquello? No sé si alguna vez te has preguntado, cuando tú vas a tomar un taxi y le preguntas, señor, ¿cuánto me cobra de tal lugar a tal lugar? Y él te dice, 7 soles. ¿Tú serías capaz de rebajarle sabiendo que tú harías ese trabajo por 5 soles? Posible. Posiblemente que no. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? Le decimos, señor, 5 soles. Sabiendo que nosotros no haríamos ese trabajo de esa manera. ¿Tratamos a los otros seres humanos como nosotros nos tratamos a nosotros mismos? No. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que nosotros somos seres humanos. Y ahí está el gran problema de la falta del desarrollo de estos hábitos, ¿no? Gracias, Boris. Hacemos una pausa y regresamos.
Doctor Boris, existen 3 hábitos claves para desarrollar la calidad humana. ¿Fue uno mío? ¿Cuáles son? Muy bien. Hemos trabajado entonces la primera parte que dice Stephen Covey, que tú tienes que desarrollar capacidades de victoria privada. Has logrado la independencia. Alguna vez yo le he preguntado a mis alumnos, ¿tú eres independiente? Y él me pregunta, claro, profesor, yo me gano mi sueldo, vivo en un departamento. ¿Qué sentido tiene la independencia cuando solamente el beneficio lo recibo yo mismo? Entonces Stephen Covey dice, si tú quieres desarrollar una capacidad que te lleve desde la dependencia a la independencia, no te puedes quedar ahí. Los seres humanos, dice Stephen Covey, necesitamos desarrollar 3 nuevos hábitos para desarrollar lo que él llama la victoria privada. La victoria privada ya es la proyección de mí mismo hacia los demás. Si yo he logrado entender mi condición humana, entonces yo estoy en la capacidad de poder proyectarme hacia los demás. Él lo llama victoria pública. En la victoria pública, Stephen Covey plantea como primera acción pensar en gano-ganas. Lo hemos conversado, lo hemos visto en los cursos de liderazgo y motivación, que los seres humanos tenemos que aprender a entender que las otras personas también tienen que ganar. Yo enseño, por ejemplo, resolución de conflictos y ética en la Universidad Winner, y los he mencionado a mis alumnos que si nosotros queremos resolver conflictos, no podemos hacerlo desde el punto de vista distributivo, porque allí se maneja el maquiavelismo. Yo trato de que el otro pierda, ¿no es cierto? Y la calidad humana no está en destruir al otro. La calidad humana está en hacer que el otro se repotencie juntamente conmigo. Y Stephen Covey dice que el primer o el cuarto hábito dentro de ese proceso, pero el primer hábito de la victoria pública es aprender a desarrollar la capacidad de pensar que los demás también tienen que ganar. Los seres humanos no podemos ser simplemente gente que traemos todo para nosotros, que adquirimos todo para nosotros y que parece que nosotros fuéramos el único objetivo de nuestra vida. No tiene que ser así. Los seres humanos tenemos que aprender que también hay otras personas que tienen que recibir beneficios. Y él dice, aprender a pensar en gano-ganas. En segundo lugar, en el tema de victoria pública, él dice que primero tenemos que aprender a comprender para ser comprendidos. Los seres humanos no hemos desarrollado un concepto empático hacia los demás, porque parece que los demás fueran nuestra competencia. Parece que los demás fueran realmente personas que simplemente están buscando cómo derribarnos o cómo ganarnos en la batalla del quién es mejor. Stephen Covey dice no, tú tienes que tomar la actitud de ponerte en el lugar de las otras personas. Y él lo llama el hábito de comprender para ser comprendido. ¿Cómo tú puedes decir que comprendes a los demás si no te has puesto en los zapatos de los demás? ¿Cómo puedes pensar que tú estás entendiendo a los otros cuando tú no te has puesto en el lugar de los otros? Y Stephen Covey dice, si tú quieres ser una persona que puede lograr proyectarse hacia los demás y desarrollar capacidad empática y trato humano, tienes que aprender a entender, en primer lugar, que tienes que los otros también ganar. Y en segundo lugar, tienes que entender a los otros en su condición. Finalmente, él desarrolla como el clímax sublime de sus hábitos en el sexto hábito. Él, dentro de este contexto del sexto hábito, menciona lo que todos nosotros conocemos y se practica en la ingeniería, se practica en la confección de un automóvil o en cualquier otro sistema motorizado, es el principio de la sinergia, o la sinergia, que dicen algunos también. La sinergia es la capacidad que tienes tú para que, entendiendo las potencialidades de los demás, te puedas tú complementar, no suplementar. Hay que tener mucho cuidado con eso. La sinergia no es suplementación, es complementación. El ingeniero Vázquez con el doctor Boris Darmon nos hemos juntado ahora para hacer un programa y sinérgicamente hemos pensado desarrollar este tema en la televisión del Colegio de Ingenieros de Lima. ¿Qué significa eso? Tus capacidades y mis capacidades nos hemos juntado para poder llevar a cabo un proyecto que se llama un programa de televisión. Hoy estamos haciendo eso. ¿Como fruto de qué? De que hemos considerado tu capacidad como algo importante juntamente a la mía. En la ingeniería se dice que una columna juntamente a la otra pueden realizar la capacidad de sostener mucho más un edificio que solas individualmente. Eso es lo que sucede en el ser humano. Hoy no podemos trabajar más el celo profesional. No puedo decirte a ti, mira, esto es un asunto mío, yo no te puedo compartir. Al contrario, el principio de cooperación, el principio de compartir, de complementación de tus capacidades con las mías, Stephen Covey dice, son muy importantes para desarrollar lo que nosotros conocemos la sinergia. La sinergia lo que hace es multiplicar de manera casi incalculable las capacidades del ser humano.
Si tú analizas un poco de lo que venimos hablando, mi querido Oscar, te vas a dar cuenta que el ser humano, cuando desarrolla sus capacidades individuales, tiene la capacidad de trascender hacia la independencia. Pero cuando desarrolla la independencia, tiene que desarrollar la capacidad de proyectarse hacia los demás. Y esa proyección a los demás tiene muchísimo que ver en mi trato con el ser humano. Mi calidad de trato conmigo mismo como un ser humano con capacidades, el reconocimiento de este principio me va a permitir a mí también reconocer en los demás sus capacidades y proyectarme a ellos con la calidad humana que me gustaría que ellos se proyecten conmigo. Más aún, si yo entiendo que yo me proyecto hacia mí mismo introspectivamente con esa calidad humana que yo me merezco, debo entender que ese debe ser mi trato también hacia los demás. Doctor Boris, ¿qué importancia tiene la sinergia para el trabajo en equipo? La verdad que la sinergia es exactamente lo que el trabajo en equipo necesita. Yo enseño un curso que se llama Potencialización del trabajo en equipo en la gestión pública, en una de las universidades aquí en Lima. Yo le menciono a mis alumnos, si tú crees que tu departamento hace bien las cosas, pero no te enteras de cómo puedes contribuir a que el otro departamento realice también el trabajo que hace de manera óptima, tú estás diciéndome a mí que no te importa el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo es justamente eso, reconocer a las otras personas que necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Porque la única manera de desarrollar la sinergia es aprender a entender que ambos somos importantes para el desarrollo de nuestras actividades. Si eso se realiza, es el mismo principio que tenemos cuando nosotros unimos dos tuberías de desagüe para continuar el agua utilizada hacia un lugar donde vamos a depositarla. ¿Qué pasaría si uno de los tubos, pensemos alegóricamente, se niega a conectarse al otro? El agua se desparrama, el trabajo se multiplica y por supuesto todas las cosas serán un desastre. Pero si cada uno de ellos están interconectados, lograrán el objetivo que nosotros queremos, que es llevar el agua a su lugar adecuado. En ese contexto la sinergia funciona, que si mis capacidades, unidas a las tuyas, potencializadas, en un trabajo mancomunado, van a lograr el objetivo que la sinergia dice que es incalculable. Y eso es lo que nosotros estamos buscando como seres humanos. Boris, ¿qué pasa si yo me descuido en adquirir mis hábitos, me descuido y no trabajo en la dimensión social? Muy bien, por ejemplo, mira, normalmente yo he sistematizado cierto tipo de conversaciones respecto a este tema dentro de mis conferencias de esta manera. Nosotros, si no logramos desarrollar las capacidades humanas del ser humano, vamos a tener los profesionales que tenemos hoy en día. Y no quiero ser catastrófico, pero lastimosamente en casi todas las empresas tenemos profesionales bien titulados, con grandes grados académicos, pero con un trato humano realmente muy detestable. ¿Cuál es la razón? Nos hemos descuidado como seres humanos. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces al día nosotros hemos dedicado un espacio para pensarnos, por ejemplo? Para darnos cuenta en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. No dedicamos tiempo. ¿Una autoevaluación? Claro, necesitamos una autoevaluación permanente. Tenemos que darnos cuenta al final del día y hacer una pausa para preguntarme, oye, ¿por qué le hablé a Oscar de esa manera? ¿O por qué Oscar me contestó de esa manera? Generalmente nunca nos preguntamos. Estamos preocupados por capacitarnos hasta las 10, 11 de la noche en un nuevo diplomado, en una especialización. Conocemos toda la técnica, habidas y por haber. Pero si yo me descuido en mi capacidad humana, todo aquello que yo quiera realizar en proyección hacia los demás siempre va a tener una traba, una observación. La gente va a darse cuenta de mis capacidades profesionales, pero siempre se va a preguntar, un gran profesional, la verdad que el tipo sabe mucho, pero como persona deja mucho que desear. Entonces, cuando yo no desarrollo mis capacidades individuales, que son la base de nuestro funcionamiento como profesionales, es como si plantáramos nosotros un árbol para que produzca frutos sobre un grupo de piedras. Vamos a tener ciertos resultados, porque entre piedra y piedra hay un poco de tierra ahí donde se puede alimentar el árbol y las raíces. Pero si nosotros hacemos exactamente al revés, preparamos bien la tierra y ponemos ese árbol que se llama profesional en una tierra bien cimentada. La tierra es el símbolo de mi desarrollo personal. Las cosas que yo considero como ser humano que son mi privilegio y al mismo tiempo mi responsabilidad, si pongo allí
un buen árbol que se llama conocimiento académico profesional, seguramente vamos a tener nosotros un profesional con la calidad humana, con el trato humano que todos nosotros queremos para nuestra sociedad. Gracias, Darmo. Hacemos una pausa y regresamos. Doctor Darmon, estamos en el último bloque. Esperamos ser más ágiles en este tema para culminar. El tiempo es mi peor enemigo. Así es. ¿Es posible perder mi calidad humana en un momento, doctor? Claro que sí. Muchas personas creen que una vez que logras tú un nivel de calidad humana ya nunca se pierde. No. Los seres humanos necesitamos retroalimentarnos de manera permanente. Y allí es donde Stephen Covey especifica el principio de retroalimentación como el séptimo hábito. Todos los seres humanos nos desgastamos naturalmente. Todos los seres humanos al darnos nos desgastamos y producimos una cantidad de energía, cantidad de conocimiento que se prodiga hacia los demás. Este conocimiento y esta forma de actuar, una forma de ser, llega en algún momento a lo que nosotros conocemos como el enemigo más importante de la profesionalización o del trato humano, que se llama rutina. La rutina nos hace perder el sentido humano. Imagínate una profesora dictando 152 días al año, todos los días en un aula. Imagínate un ingeniero trabajando en la obra 8 horas diarias con el mismo personal, con la tremenda bulla y todo lo que sucede en un lugar de construcción. O sea, todo eso nos produce un cansancio emocional, nos produce un tipo de aburrimiento individual que necesita ser retroalimentado. ¿Qué dice Stephen Covey? Si tú quieres ser una persona hábil, eficiente, con calidad humana y trato adecuado a los demás, no solamente tienes que llegar de la dependencia a la independencia, sino que tienes que lograr la interdependencia. Pero no solamente la interdependencia con las personas, sino contigo mismo. Para poder descubrir o redescubrir en tus capacidades aquellas cosas que están bien, para potencializarlas, aquellas que están mal, para dejarlas de lado, y aquellas cosas que están ahí como que mediocremente, que intentaste pero no le pusiste todas las ganas posibles, para poder reorientar y las cosas buenas cambiarlas. Es posible perder la calidad humana si tú crees, por ejemplo, que todo lo que has logrado es solamente gracias a tus capacidades. Tenemos que aprender a reconocer que hay otras personas que han contribuido para que nosotros podamos lograr lo que hemos logrado. Y la calidad humana no es otra cosa más que la proyección de mí mismo, pero a través del reconocimiento de las cosas que los otros también han hecho. Si yo me mantengo en ese constante ir y venir, de reconocer a los demás, reconocer mis capacidades y mantenerme en una permanente alimentación de mi valoración personal y de la valoración personal de los demás, es posible que mi calidad humana se mantenga. Doctor Boris Darmon, ¿por qué las personas pierden calidad humana? Generalmente pierden porque a veces cuando comenzamos a ascender en los grados, en los cargos, nos olvidamos de dónde hemos venido. Yo creo que allí no podemos descuidarnos. He tenido el privilegio, entre comillas, de ver personas que eran muy amigos cuando trabajábamos en un nivel similar, pero cuando ocupan un cargo, cuando ocupan un lugar, generalmente pierden el sentido humano y se convierten en jefes, en mandones, en dictadores. Mira, me han puesto aquí, y creen que el lugar se ha logrado solamente, o lo ha logrado gracias solamente a sus capacidades o a sus beneficios o sus logros individuales. Ninguno de nosotros puede pensar de que todo lo que se logre en la vida se hace solamente gracias a nuestras capacidades. Es importante entender que los demás también saben pensar, que los demás también tienen capacidades que han desarrollado, que los demás tienen oportunidad para poder demostrarnos a nosotros y nosotros a ellos de que trabajamos juntos en un proyecto para desarrollar las capacidades del hombre, para hacerlas útiles hacia los demás. Eso es sumamente importante. Doctor, para cerrar esta importante entrevista con su persona, realmente me siento complacido de tenerlo en este espacio. Muchas gracias. Programa Ingeniería de Calidad. ¿Qué nos recomendaría usted para sostener la calidad humana y profesional? Muy bien, yo pienso que una de las cosas más importantes es dedicar tiempo a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo dedicas tú para pasar pensando en aquellas cosas que tú eres? ¿Te has preguntado alguna vez quién tú eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Te has preguntado alguna vez a quién sirves cuando tú haces algo bueno? ¿Tú piensas que solamente lo haces a los demás? También te sirves a ti mismo.
Dice que cuando nosotros nos proyectamos a los demás, no hacemos otra cosa más que aprender de nosotros mismos cómo nosotros llegamos a los otros. Por eso es importante en la calidad humana desarrollar una capacidad de conocimiento individual, hacer introspección, preguntarte por qué has llegado a esta vida, cuál es tu objetivo principal. Alguna vez yo me pregunté y dije, ¿qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? El otro día justamente pronunciaba la idea de que si en algún momento yo logro tener el sostenimiento económico que yo necesitaría para vivir un mes, sencillamente me dedicaría a trabajar por tanta gente que tiene la mente ubicada solamente en el piso, que está en desánimo, que no tiene la capacidad de mirar un poco más adelante de sus narices. Y lo digo con mucho respeto, porque hay muchísima gente sufriendo situaciones individuales simplemente porque nadie les ha dicho, oye, tú tienes capacidades, tú tienes valores. Una señorita me llama el otro día, doctor, ¿usted cree que yo soy una persona capaz de poder realizar las cosas que yo quiero? Le dije yo, no solamente eres capaz, ni siquiera te has dado cuenta de lo que eres capaz. O sea, los seres humanos necesitamos desarrollar un poco más de autoestima, de valoración personal, no sobre lo que los demás nos dicen, sino aquello que nosotros descubrimos en nosotros mismos que tenemos que saber. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es muy importante eso. Doctor Rambor, para nosotros ha sido realmente muy halagador tenerlo acá en nuestro programa de Ingeniería de Calidad. Queremos agradecerle a nombre del Consejo Departamental de Lima, el Colegio Ingeniero del Perú y el Programa de Ingeniería de Calidad, SICTV, por su presencia en esta tarde. Esperamos que no sea la primera oportunidad, ya habrán otras que tendremos que programarlo con tiempo, y quisiera tener una conferencia magistral aquí en el Colegio Ingeniero. Con muchísimo gusto. Tú sabes que estamos a disposición de ustedes, y más aún sabiendo que un colegio como este, un colegio sumamente importante, con trascendencia en el desarrollo de nuestro país, con mayor razón yo te agradezco realmente, Oscar, por la oportunidad que me has dado, y a cada uno de nuestros oyentes porque están con nosotros, y sin duda, ojalá podamos volver muy pronto y hablar de otros temas importantes. ¿Cómo se podrían comunicar con usted? ¿Tendrá una página web, un teléfono? No sé, sí, aquí nuestros públicos. Sí, es muy importante. Yo soy un conferencista, trabajo en diferentes instituciones, damos charlas y capacitaciones y talleres desarrollando las capacidades de los trabajadores, resolviendo conflictos dentro del trabajo, mejorando el ambiente laboral, y con muchísimo gusto, contáctenos al 980-557-240. Se lo repito, 980-557-240, o si no, búsqueme solamente en el Facebook como Boris Darmont, o Darmont Enterprises. Es el nombre de mi negocio, así que con muchísimo gusto estamos a disposición para servirles. Doctor Ramón, muchas gracias por estar con nosotros, y también queremos a nuestro público que nos vea a nivel nacional y mundial en nuestro programa de Ingeniería de Calidad por estado presentes escuchándonos en esta tarde. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias.